Un hombre rico y orgulloso contrató a un guardia de seguridad con un bebé pequeño, pero nunca imaginó que la decisión cambiaría su vida familiar para siempre. Si quieres saber toda la verdad detrás de esta historia, comenta en qué ciudad vives actualmente y luego compártela con esa persona especial que también merece ser parte de este viaje. El reloj de oro en la muñeca de Esteban Rivas marcaba exactamente las 11 de la mañana cuando abrió la pesada puerta de su oficina en Caracas. El calor de la ciudad parecía gotear de las paredes de mármol, pero dentro de la habitación, el aire acondicionado zumbaba como un susurro helado. Con un traje impecable y una mirada dura, Esteban observó al joven que tenía delante. Camilo Ortega era delgado, de piel oscura, ojos oscuros y expresión cerrada. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el bebé dormido en sus brazos, una niña pequeña de mejillas sonrosadas, envuelta en una manta azul descolorida. «Eso es inconveniente», dijo Esteban con la voz llena de desprecio. «¿Un guardia de seguridad cargando un bebé? ¿Me estás tomando el pelo?» Camilo reafirmó su postura sin temblar. Su tono era sereno pero cortante. «Necesito trabajar, y ella es mi hija. No tengo con quién dejarla». Esteban puso los ojos en blanco, casi ordenándoles que se fueran de allí, pero el recuerdo reciente de misteriosas amenazas rodeando su casa y su hija Valeria lo hizo recapacitar. Necesitaba a alguien leal, alguien que tuviera algo que perder. Quizás ese joven era exactamente eso. De mala gana, Esteban extendió el contrato sobre la mesa. «Aquí trabajarás, siguiendo mis órdenes, sin excepciones. La niña se quedará fuera de mis ojos», señaló Camilo manteniendo a Isabela cerca de su pecho. La firma firme contrastaba con la fragilidad de la escena. Un padre solitario, rodeado de gente poderosa que nunca entendería el peso de lo que cargaba. Mientras los conducían al ala trasera de la mansión, Camilo sintió todos los ojos del equipo de Esteban puestos en él, miradas de juicio, de desconfianza. Mientras tanto, Valeria, la hija del magnate, miraba con curiosidad desde lo alto de las escaleras. Descendió como una sombra silenciosa, fascinada por el bebé en brazos de su nuevo guardaespaldas. «¡Qué cosa más linda!», susurró Valeria, extendiendo la mano para tocar la pequeña mano de Isabela. Camilo instintivamente retrocedió. La protectora Valeria se rió de su reacción. Estaba acostumbrada a que los hombres inclinaran la cabeza ante ella, pero este parecía diferente, y eso, de alguna manera, la intrigó profundamente. Esa noche, Camilo se instaló en la pequeña habitación reservada para los empleados. Colocó a Isabela en una cama improvisada y se sentó a su lado, en silencio. No fue miedo lo que sentí, sino una extraña tensión en el aire, como si aquella casa, con todo su lujo asfixiante, escondiera secretos que aún estaban vivos, arrastrándose entre las sombras. Al otro lado de la casa, Esteban hojeaba los papeles dejados anónimamente sobre su escritorio. Un sobre marrón, sin remitente, que contiene solo una frase recortada de un periódico. «La sangre que negaste todavía llega más cerca de lo que imaginas». Arrugó la nota con ira, pero no pudo ignorar el frío escozor en su columna. En el silencioso amanecer, cuando toda la casa parecía dormida, un suave ruido resonó por los pasillos de mármol. Camilo, alerta como siempre, tomó en brazos a la pequeña Isabela y salió con pasos silenciosos a investigar. En el pasillo, solo una sombra que desaparece rápidamente escaleras abajo. ¿Quién más estaría despierto esa noche? ¿Y qué estabas buscando exactamente? En la oscuridad, una pequeña pulsera cayó al suelo, olvidada por la misteriosa sombra. Al agacharse para recogerlo, Camilo vio grabado en desgastadas letras doradas: «Isabela Rivas». Su corazón dio un vuelco. Pero ¿cómo podía estar ese nombre ahí, en esa casa, vinculado a su hija? Camilo se quedó congelado por unos segundos, mirando el brazalete dorado entre sus dedos. El nombre grabado allí parecía brillar en la tenue luz del pasillo. Miró a Isabela durmiendo en su regazo, tan pacífica, tan inocente, y una duda corrosiva comenzó a crecer dentro de él. ¿Era solo una coincidencia o había algo mucho más grande escondido en esa mansión? Mantuvo el brazalete en su bolsillo, decidido a investigar más. Tarde, y lo siguió en silencio a través de las sombras. La mansión era enorme, pasillos que parecían no tener fin, puertas cerradas, cortinas pesadas que bailaban ligeramente con el viento que entraba por las ventanas mal cerradas.
A la mañana siguiente, el ambiente parecía más intenso. Esteban estaba especialmente irritado, mascullando órdenes a todos como si el más mínimo error fuera motivo de castigo. Valeria tomaba café perezosamente recostada en un sillón mientras observaba a Camilo e Isabela con los ojos entrecerrados. Una curiosa sonrisa se dibujaba en sus labios, como si ya supiera algo que los demás desconocían. ¿Siempre llevas a este bebé a todas partes?, preguntó con tono desafiante. Camilo respondió con un simple movimiento de cabeza, manteniendo la voz cerrada. Prefería no llamar más la atención, sobre todo después de la noche anterior. Valeria, sin embargo, no se rindió. Se acercó, tomando el sonajero que Isabela sostenía y balanceándolo en el aire. La bebé se rió, iluminando la habitación con su inocencia. Esteban observaba todo desde la distancia, sin disimular su desprecio. No aceptaba que su hija se acercara a ese guardia de seguridad desconocido, y mucho menos a ese bebé. Para él, Camilo fue un error a punto de hacer estallar una bomba de tiempo colocada dentro de su propia casa, y ese sentimiento le molestaba más de lo que quería admitir. Por la tarde, Camilo tuvo su primer día de capacitación interna, revisando las rutas de seguridad, cámaras y áreas vulnerables de la propiedad, pero hubo sectores que Esteban ordenó cerrar con llave, que estaban prohibidos incluso para él. Viejos cuartos cubiertos con telas y cuartos de polvo que parecían gritar historias nunca contadas. Sabía que ahí había respuestas, pero también sabía que necesitaba tener paciencia. Mientras tanto, en la oficina, Esteban recibió otra carta, esta vez más directa, amenazando con exponer públicamente un secreto familiar si no pagaba una cantidad absurda de dinero. Encerrado en su orgullo, se negó a ceder, pero la carta lo dejó intranquilo, y por primera vez en muchos años, Esteban sintió el terror golpear en su pecho como un tambor de guerra. Esa misma noche, Camilo salió discretamente al jardín con Isabela en brazos. Necesitaba aire fresco, pero apenas cruzó el balcón, vio algo extraño, una débil luz proveniente de una de las habitaciones prohibidas a través de la ventana entreabierta. No lo pensó dos veces y se acercó en silencio, tratando de entender lo que pasaba adentro. Por una rendija pudo ver a Valeria hurgando entre cajas viejas, libros rotos, fotos amarillentas. Parecía buscar algo desesperadamente. Camilo retrocedió antes de ser visto, no sin notar una foto en sus manos, una foto vieja y manchada, donde un bebé muy parecido a su hija estaba en brazos de una mujer desconocida, una mujer que no era ni Valeria, ni Renata, ni nadie que hubiera visto antes. Camilo sintió que su corazón se aceleraba por primera vez, la certeza de que su pasado y el de los Rivas estaban peligrosamente entrelazados y tal vez ni él ni Isabela eran tan extraños para esa familia como todos pensaban. Mientras se giraba para regresar a su habitación, Camilo se encontró cara a cara con Esteban parado en las sombras, sus ojos brillando como cuchillas, su puño cerrado con tanta fuerza que las venas sobresalían de su piel. «¿Qué crees que estás haciendo exactamente?». La voz de Ortega Esteban cortó la noche, y Camilo supo que de ahí en adelante nada estaría seguro. Camilo mantuvo su expresión firme, mirando a Esteban, quien parecía a punto de estallar de ira. La tensión en el aire era casi palpable, y la pequeña Isabela refunfuñaba en su regazo, sintiendo la tensión de los adultos. La brisa nocturna mecía las pesadas cortinas del balcón, como fantasmas susurrando secretos antiguos. «Estaba revisando el perímetro, señor», dijo Camilo sin dudarlo, su voz firme y sin lugar a dudas. Esteban se acercó lentamente. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, su enorme sombra tragándose a Camilo y al bebé, que ahora sollozaba en un llanto contenido. Esteban se detuvo a unos centímetros de él, su mirada penetrante como cuchillos de hielo, midiendo al joven de arriba a abajo como si intentara leer sus pensamientos. Camilo no se movió ni un segundo. Sabía que cualquier debilidad sería fatal allí en el corazón de la casa Rivas, donde los secretos pesaban más que el dinero mismo. Sin decir una palabra, Esteban le dio la espalda y desapareció por el pasillo, dejando atrás una silenciosa amenaza. Camilo respiró hondo, colocó a Isabela en sus brazos y regresó a su habitación, aún más alerta que antes. Algo en esa casa no quería ser encontrado y ahora estaba seguro de que estaba pisando un campo minado. A la mañana siguiente, la mansión parecía más fría.
Los empleados caminaban con la cabeza gacha, susurrando por los rincones. Valeria estaba encerrada en su habitación y Renata, la prometida de Esteban, supervisaba todo con ojos de águila, como si estuviera esperando que Camilo cometiera el más mínimo error para destruirlo. Esteban, por su parte, se aisló en la oficina, atendiendo nerviosas llamadas telefónicas y aumentando la seguridad del inmueble. Mientras caminaba discretamente por los pasillos, Camilo notó algo aún más extraño. Las cámaras de seguridad que deberían haber estado funcionando eran cables desconectados, cortados de manera limpia y precisa, y no parecía ser trabajo de un aficionado. Todo apuntaba a alguien que conocía muy bien la mansión y sus secretos. Durante un breve descanso en el jardín, Camilo vio llegar por la entrada principal a don Fermín Ortega, su abuelo, un anciano de ojos profundos y pasos lentos que llevaba una maleta pequeña y maltrecha. Don Fermín intercambió una rápida mirada con Camilo y en su rostro había algo que mezclaba alerta y tristeza, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Camilo corrió a ayudarlo, pero antes de que pudiera hablar, don Fermín solo murmuró lo suficientemente bajo como para que nadie más lo oyera. No han olvidado lo que pasó hace 28 años y ahora quieren terminar lo que empezaron. Estas palabras persiguieron a Camilo por el resto del día. Cada vez que pasaba por una puerta cerrada con llave en un pasillo oscuro o veía a Esteban discutiendo por teléfono, sentía que la red se cerraba alrededor de él, de Isabela y ahora también de don Fermín, quien había arriesgado todo para avisarle. En la noche, mientras acostaba a Isabela, Camilo volvió a sentir esa extraña presencia, esa sensación de ser observado, pero esta vez fue algo más, un ligero golpe en la puerta del dormitorio, 3 golpes secos y rítmicos, como una contraseña secreta que nunca había aprendido a reconocer. Cuando abrió la puerta encontró solo un sobre a sus pies dentro de él, una vieja foto rota por la mitad, mostrando a 2 niños. Uno de ellos sostenía un brazalete dorado como el que ahora estaba en el bolsillo de Camilo. El otro niño tenía los mismos ojos que Isabel, lo que esas imágenes querían revelar sobre su verdadero pasado. Camilo se sentó en el borde de la cama mirando la foto rota en sus manos. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de Isabela durmiendo a su lado. Pasó sus dedos por la imagen, como si pudiera extraer de ella alguna respuesta concreta. Los 2 niños de la foto parecían felices, pero había algo inquietante en esa sonrisa congelada en el tiempo. En la mitad, rota de la foto, el niño del brazalete dorado era visiblemente Isabela o alguien que se parecía terriblemente a ella. Otro niño de cabello oscuro y ojos profundos le parecía familiar, como si Camilo hubiera visto esa mirada en algún espejo escondido dentro de él. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que esa imagen no podía ser solo una coincidencia, podría ser parte de un pasado robado. Con la fotografía guardada en su bolsillo, Camilo tomó una decisión que necesitaba entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde esa misma noche. Mientras la mansión caía en silencio, Camilo se escabulló evitando las cámaras que aún estaban funcionando, se dirigió hacia el ala prohibida, donde había visto a Valeria la noche anterior. El corredor parecía aún más largo y oscuro, como si resistiera cada uno de sus pasos. Cuando llegó a la vieja puerta la encontró entreabierta. El aire estaba cargado con olor a polvo y recuerdos olvidados, muebles cubiertos de sábanas viejas, estantes llenos de álbumes, documentos, cajas selladas. Sacó con cuidado una de las cajas y dentro encontró viejos registros, actas de nacimiento, testamentos y cartas que parecían escritas con prisa, como si quien las había escrito supiera que el tiempo se acababa. Mientras hojeaba los papeles, Camilo encontró un nombre repetido varias veces en los documentos: Héctor Rivas, el patriarca de la familia que murió hace décadas en circunstancias misteriosas. Una carta en particular llamó su atención. Dirigida a Esteban con letras temblorosas, el remitente suplicaba: «Protege lo tuyo antes de que la sangre de los inocentes clame por justicia». Antes de que pudiera leer, más pasos se acercaron apresuradamente al pasillo. Camilo apagó la linterna y se escondió detrás de una pesada cortina. Contuvo la respiración al ver a Valeria entrar a la habitación. Parecía nerviosa buscando algo entre los papeles tirados. Su lindo rostro estaba pálido.
sus ojos atentos, como si ella también cargara sus propios secretos. Encontró una vieja libreta de cuero arrugada entre papeles y rápidamente la escondió debajo de su blusa antes de salir con pasos ligeros, dejando el olor a dulce perfume flotando en el aire. Camilo esperó unos minutos más antes de salir de su escondite. El peso de la foto en su bolsillo pareció quemarle la piel. La libreta que llevaba Valeria era quizás la clave para develar la historia oculta que unía a todos allí. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión estaba aún más cargado. Esteban parecía más sospechoso que nunca, observaba a cada empleado con ojos fríos, como si esperara ser traicionado en cualquier momento. Don Fermín permaneció en silencio observando todo desde su rincón. Sus ojos se llenaron de una vieja tristeza, que parecía saber exactamente cómo terminaría todo. Mientras cruzaba el jardín para dirigirse al puesto de vigilancia, Camilo encontró una nota clavada debajo de una piedra cerca de la fuente. Una breve nota directa escrita con letras temblorosas. Estás más involucrado de lo que crees. Detente antes de que sea demasiado tarde para ti y para ella. Camilo sintió que se le helaba la sangre al mirar a Isabela. Jugando inocentemente a lo lejos, la nota temblaba en sus manos, y en lo profundo de su pecho crecía una certeza devastadora. Alguien dentro estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz, y necesitaba descubrir quién antes de perderlo todo. Camilo guardó la nota en el bolsillo de su uniforme. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus ojos fijos en Isabela, jugando cerca de la fuente con su vieja muñeca. Esa advertencia era real y urgente. Ya no era solo un juego de sospechas. Ahora había alguien dentro de esa mansión dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger los secretos allí enterrados. Al caer la noche, el ambiente dentro de la casa se volvió aún más pesado. La mansión parecía respirar con dificultad como un gigante dormido a punto de despertar furioso. Renata circulaba por los pasillos como un águila vigilante mientras Esteban permanecía encerrado en la oficina, recibiendo discretas visitas de hombres trajeados que parecían encerrar aún más misterios. Camilo decidió que no podía esperar más. Necesitaba enfrentar a Esteban antes de que sucediera algo peor. Dejó a Isabela durmiendo tranquilamente en la habitación de don Fermín y caminó por los oscuros pasillos hasta la biblioteca, donde sabía que el jefe estaría hurgando entre sus papeles y botellas de whisky. Encontró a Esteban de espaldas a la puerta con la cabeza gacha, murmurando palabras inaudibles mientras hojeaba un grueso expediente. Camilo tocó ligeramente la puerta y entró sin ser invitado, su rostro serio y decidido. Esteban levantó los ojos y, sin ocultar su enojo, cerró herméticamente el expediente. «¿Qué quieres ahora, Ortega?», dijo Esteban con una mirada llena de desconfianza. Camilo se acercó tranquilamente, sacó la foto rota de su bolsillo y la nota amenazante y las extendió sobre la mesa. Entre los dos, la tensión explotó como pólvora en el aire. La expresión de Esteban se endureció aún más, como si lo hubieran golpeado con un puñetazo invisible. «¿De dónde sacaste eso?». Su voz salió más ronca, más peligrosa. Camilo no respondió de inmediato. Su silencio fue una afrenta al orgullo de Esteban, por lo que en un impulso de ira, el empresario avanzó tratando de arrebatarle los papeles de la mano. Camilo lo esquivó con habilidad entrenada accidentalmente, empujó a Esteban hacia atrás y el hombre cayó sobre un sillón tirando libros y vasos al suelo. La pelea que siguió fue rápida, intensa, brutal. Esteban era fuerte, pero su fuerza provenía de la arrogancia. Camilo estaba peleando por algo mucho más grande que su orgullo. Estaba peleando por la verdad y por la seguridad de su hija. En unos segundos dominó a Esteban y lo inmovilizó contra el suelo sin lastimarlo solo, demostrando que ya no era un empleado sumiso. Sin aliento y derrotado, Esteban miró a Camilo con una mezcla de odio y miedo por primera vez en los ojos del empresario. Había más que ira, había pánico genuino, porque entendió que Camilo no era solo una amenaza externa, era un fragmento del pasado que había estado tratando de borrar durante décadas. Camilo soltó a Esteban y se alejó sin decir palabra, dejando a su jefe humillado en el suelo. El joven tomó la foto y la nota, salió de la biblioteca y caminó rápidamente por el pasillo, pero al doblar la esquina se encontró cara a cara con Renata. Ella sostenía un cuchillo de cocina en sus manos, sus ojos dilatados por la desesperación. Camilo instintivamente retrocedió,
levantando las manos tratando de calmar a Renata. Pero ella avanzó con el cuchillo como si estuviera en trance. Sus ojos brillaban de miedo y furia. Su respiración pesada resonaba por el estrecho pasillo. Sabía que no podía luchar contra ella. No podía arriesgarse a Isabela, quien dormía indefensa a unos metros de distancia. Renata atacó torpemente, y Camilo sujetó su muñeca con firmeza, sin lastimarla pero con fuerza suficiente para desarmarla. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico, y la mirada de Renata cambió del odio a la desesperación. Cayó de rodillas tapándose el rostro con las manos, murmurando cosas inconexas, como si estuviera siendo consumida por un peso viejo. Antes de que Camilo pudiera decir algo, don Fermín apareció al final del pasillo, apoyado en su bastón con expresión sombría. Sus ojos viajaron del cuchillo caído a Renata, arrodillada, luego a Camilo, y sin dudarlo, murmuró palabras que parecían llevar el peso de toda una vida. «Es hora de que sepas la verdad, hijo mío». Camilo ayudó a Renata a levantarse. Parecía perdida como atrapada en sus propios recuerdos. Don Fermín los condujo a una habitación olvidada de la mansión, una pequeña biblioteca. Escondida detrás de un pasadizo secreto, detrás de una vieja estantería, el olor a moho y libros viejos llenaba el aire. Las paredes estaban forradas de documentos, fotos, cartas, que parecían no haber visto la luz del día en décadas. Sentado allí entre fantasmas del pasado, don Fermín contó una historia que Camilo apenas podía creer. Hace 30 años Héctor Rivas, el patriarca de la familia, tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. Uno de ellos era el padre de Camilo, un secreto enterrado para proteger la imagen de los Rivas en la alta sociedad venezolana. Pero no todos estuvieron de acuerdo en borrar este pasado y comenzó una guerra silenciosa al interior de la propia familia. La verdadera tragedia llegó años después cuando, durante una disputa por la herencia, desaparecieron documentos comprometedores y un bebé del linaje ilegítimo desapareció misteriosamente. Nadie habló nunca de ello en público, pero dentro de los pasillos de la mansión se susurraba como una maldición el nombre de esta bebé, Isabela. Camilo sintió desaparecer el suelo bajo sus pies, el brazalete de oro, las amenazas, las fotos rotas. Todo cobró sentido de manera brutal. Isabela, su hija, llevaba no solo su sangre, sino también la sangre de los Rivas. Ella fue pieza fundamental en una guerra silenciosa que Esteban, Renata y tal vez hasta Valeria intentaron encubrir a toda costa. Mientras don Fermín hablaba, Renata permanecía en silencio, con lágrimas brotando de sus ojos vacíos, como si por fin se liberara de un secreto que la había consumido durante años. Camilo mantuvo la llave en su bolsillo, el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. Sabía que tocar esa caja fuerte podía cambiarlo todo, pero también sabía que el tiempo se acababa. Esteban no descansaría ahora hasta deshacerse de él e Isabela para siempre. Camilo esperaba escondido en las sombras del jardín, con la mirada atenta al movimiento de Esteban y de los 2 hombres que parecían estar negociando algo muy serio. La maleta negra cambiaba de manos rápidamente, y cada uno de sus gestos se llenaba de urgencia como si el tiempo estuviera en su contra. Una sensación amarga subió a la garganta de Camilo, la certeza de que la amenaza contra él e Isabela era mucho más real de lo que imaginaba. Tan pronto como los hombres desaparecieron por la puerta trasera, Esteban se quedó solo por unos segundos, mirando la casa como si estuviera luchando contra sus propios demonios, y luego entró lentamente, con la maleta apretada contra su pecho. Camilo sabía que necesitaba descubrir qué había dentro antes de que fuera demasiado tarde, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. A la mañana siguiente, fingió seguir su rutina habitual, ocupándose de la seguridad de la propiedad y acompañando discretamente a Valeria, que parecía cada vez más inquieta. La joven pasaba horas encerrada en su habitación y cuando salía caminaba por la casa como un alma en pena. Don Fermín observaba todo en silencio, sentado en su mecedora del patio, la mirada perdida en el horizonte, como si viera cosas que nadie más podía ver. Llamó a Camilo con un gesto discreto. Le entregó un trozo de mapa dibujado a mano. La ruta indicaba un pasaje subterráneo que partía de la antigua oficina de Héctor Rivas, la misma oficina donde estaba escondida la caja fuerte.
Camilo sabía que no tendría otra oportunidad. Esa noche, con la mansión sumergida en el sueño, lo arriesgaría todo por la verdad, cuando el amanecer callara. Camilo dejó a Isabela al cuidado de don Fermín y caminó con pasos ligeros hacia el ala prohibida. Cruzó los pasillos sofocado por el olor a moho hasta llegar a la vieja puerta de roble detrás de ella. La vieja oficina cubierta de polvo y recuerdos olvidados. Usó la llave oxidada que don Fermín le había dado. El clic seco de la cerradura sonó como un trueno en sus oídos. Empujó la puerta, la cual crujió dolorosamente en su interior. Encontró la caja fuerte incrustada en la pared detrás de un cuadro de Héctor Rivas con las iniciales HR en oro. Quitó el cuadro dejando al descubierto la caja fuerte con el número 428 grabado en su superficie. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si le fuera a desgarrar el pecho. Con manos firmes pero con un espíritu ardiente, Camilo giró el dial de la caja fuerte siguiendo la secuencia numérica, hasta que escuchó el sonido satisfactorio del mecanismo que se abría en su interior. Encontró una sola carpeta negra llena de documentos, contratos ocultos, testamentos borrados, fotos antiguas donde aparecía Héctor Rivas junto a una mujer desconocida sosteniendo 2 bebés en brazos. Uno de ellos portaba una pulsera dorada grabada con el nombre de Isabela. Pero antes de que pudiera examinar todo en detalle, un ruido seco resonó detrás de él. Camilo rápidamente se giró y vio a Esteban parado en la puerta, una expresión oscura en su rostro, una pistola en la mano apuntando directamente a su pecho, el maletín negro abierto a su lado, revelando armas, dinero y pasaportes falsificados. Esteban dio un paso adelante, el arma firme en sus manos, su voz llena de veneno. «Has llegado demasiado lejos, Ortega. Ahora no hay vuelta atrás. Nadie creerá en ti, aunque sobrevivas esta noche». Camilo enfrentó a Esteban sin miedo, los documentos aún en sus manos, su cabeza zumbando de posibilidades. Ahora entendía que lo que había descubierto no solo amenazaba al imperio de Rivas, sino que también liberaría fantasmas que nunca serían silenciados sin sangre. El seco clic del arma al ser amartillada rompió el silencio en la habitación. Camilo sabía que solo tenía una oportunidad y no tenía garantía de salir vivo de allí. Pero antes de que Esteban apretara el gatillo, una voz inesperada resonó en el pasillo deteniéndolo todo, una voz que llevaba su propia bomba de secretos. La voz resonó por el pasillo, firme y aguda, llena de un viejo dolor que parecía abrir heridas olvidadas. Esteban se quedó helado por un segundo. El arma aún apuntaba a Camilo, pero su atención estaba dividida entre el enemigo frente a él y el pasado que ahora lo alcanzaba a través de la puerta. Apareció Santiago Rivas, su hermano perdido hace mucho tiempo, cabello gris, barba desaliñada, ojos llenos de verdades guardadas durante demasiados años. Santiago ingresó a la oficina con pasos lentos, sus manos levantadas en señal de paz. Su presencia parecía llenar la habitación de otra manera, como si trajera consigo a un juez silencioso. Camilo aprovechó el momento de distracción para dar un paso hacia un lado, protegiéndose parcialmente detrás de la mesa donde había dejado la carpeta con los documentos. «Baja esa arma, Esteban», dijo Santiago en voz baja pero firme. «Ya has destruido suficiente. Ahora es el momento de enfrentar lo que trataste de ocultar a todos, incluido a ti mismo». Esteban vaciló. El sudor le corría por la frente. Su respiración agitada delataba el pánico que intentó ocultar durante años. Comandaba empresas, manipulaba herencias, pero ahora, frente a la verdad desnuda, era solo un hombre frágil que intentaba evitar lo inevitable. Santiago miró a Camilo. Sus ojos se suavizaron por un momento como si reconociera algo en él, una llama, un eco lejano de alguien perdido en el tiempo. Luego se volvió hacia Esteban y soltó una frase que hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de todos. «Él es parte de nuestra familia, Esteban, eso lo sabes. Siempre lo supiste. Trataste de borrarlo, pero la sangre es más testaruda que el orgullo». El silencio cayó pesadamente entre ellos. El arma en las manos de Esteban temblaba visiblemente. Sus ojos salvajes pasaban de Camilo a Santiago y viceversa, como buscando una salida donde ya no había escapatoria. Bajó el arma por un segundo, pero el odio aún ardía en sus ojos. Santiago siguió hablando sin prisas, sin miedo, revelando que años atrás, durante la lucha por el poder, Héctor Rivas había ordenado silenciar a su hijo ilegítimo,
pero alguien dentro de la casa había cambiado la suerte del niño escondiéndolo de allí. Este niño era Camilo, salvado por quienes aún tenían un ápice de conciencia en medio de la podredumbre de los Rivas. Camilo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su vida, sus orígenes, sus pérdidas ahora estaban destrozados y reconstruidos en nuevas formas, más oscuras, más dolorosas. Isabela, su hija, no era una niña común y corriente. Ella era el vínculo que unía todos los pecados del pasado y las esperanzas de un futuro que tal vez nunca llegaría. Mientras Santiago intentaba convencer a Esteban de que abandonara la violencia, un sonido diferente vino desde la entrada de la casa: gritos confundidos, pasos apresurados, portazos, caos que rápidamente se produjo. Camilo supo de inmediato que el peligro aún no había terminado. Alguien más estaba involucrado, alguien que no dudaría en terminar lo que Esteban no podía. Antes de que pudiera actuar, Renata apareció en la puerta con los ojos vidriosos, una pistola más pequeña en sus manos, apuntando a Santiago. La tensión explotó en el aire en una fracción de segundo. El frágil equilibrio que allí existía desapareció, y el siguiente movimiento podría decidir el destino de todos. Renata, con mano temblorosa, susurró entre dientes apretados: «Nadie más me va a robar lo que es mío». El disparo resonó en el cuarto oscuro, y el futuro de los Rivas se hizo añicos en 1000 pedazos. El estallido del disparo pareció congelar el mundo por un segundo. Camilo instintivamente se arrojó a un lado, protegiéndose la cabeza con los brazos. Santiago cayó de rodillas con un grito ahogado. La bala le había rozado el hombro, esparciendo sangre por el viejo piso de la oficina. Esteban corrió hacia Renata, tratando de desarmarla, pero la mujer parecía poseída por una furia ciega. Camilo aprovechó la confusión, agarró la carpeta con los documentos y salió corriendo de la habitación, escuchando detrás de él los gritos, las amenazas, los sonidos de cuerpos chocando contra las paredes. Su único pensamiento era proteger a Isabela y salir con vida de esa trampa. La mansión parecía un laberinto hostil. Cada corredor ahora parecía más pequeño, cada sombra parecía una trampa. Al llegar al patio, encontró a don Fermín con Isabela en su regazo. El viejo lo vio ensangrentado y con una mirada salvaje que comprendió de inmediato. Sin preguntas, simplemente le entregó la niña a Camilo y discretamente señaló el portón lateral, una salida de servicio olvidada durante años, por donde podían escapar sin ser vistos. Camilo corrió con Isabela apretada contra su pecho, el viento cortándole la cara a las piedras sueltas, lastimándole los pies, mientras don Fermín trataba de seguirlos lo mejor que podía detrás de ellos. Sonidos de disparos, más gritos, más caos. Esteban y Renata habían perdido el control. Ya no se trataba de poder ni de secretos, solo se trataba de destrucción. Cuando cruzaron el portón, Camilo sintió una oleada de alivio, pero la sensación duró poco. Al otro lado del muro, estacionada bajo la sombra de un árbol, estaba una camioneta negra con 2 de los hombres que Esteban había recibido en el jardín. No sonreían, no hablaban, solo levantaron sus armas en sincronía, como si ya estuvieran esperando el escape. Camilo se detuvo en seco, protegiendo a Isabela detrás de su cuerpo y tratando de pensar rápido. La mochila con los documentos se balanceaba en su espalda como un cruel recordatorio de todo lo que ahora cargaba. No era solo su vida y la de Isabela lo que estaba en juego, también era la verdad, que podía destruir todo lo que los Rivas habían construido. Antes de que cualquiera de los secuaces pudiera disparar, el sonido de un motor acelerando resonó por la calle. Una vieja camioneta oxidada apareció de la nada, cargando contra los hombres, haciéndolos arrojarse a un lado. Don Fermín le gritó a Camilo que corriera, y sin dudarlo aprovechó la oportunidad, saltando a la parte trasera del vehículo con Isabela en brazos, mientras el conductor se alejaba de la mansión maldita. Dentro de la camioneta, Camilo reconoció el rostro envejecido del conductor Santiago. A pesar de que estaba herido y pálido, sonreía con feroz determinación. Todavía había lucha en él, todavía había esperanza. El camino por delante estaba oscuro, lleno de peligros, pero por primera vez Camilo sintió que tal vez podría ganar ese juego sucio. Pero cuando pensó que había logrado escapar, miró por el espejo retrovisor y se le heló la sangre. La camioneta negra de los secuaces había aparecido de nuevo.
ganando terreno rápidamente. Los faros cortaban la oscuridad como ojos hambrientos, dispuestos a destruir lo poco que quedaba de ellos. Camilo abrazó más fuerte a Isabela, mientras Santiago le gritaba que se agarrara fuerte. El camión enemigo se acercaba sin piedad, y esta vez no pensaban dejarlos con vida para contar la historia. El camino a la libertad se convirtió en un campo de batalla sin reglas. La camioneta se sacudía violentamente en el camino de tierra. Cada hoyo parecía querer echarlos. Camilo sostuvo a Isabela contra su pecho mientras miraba hacia atrás, viendo los faros de la camioneta negra acercándose cada vez más. Santiago, con el rostro tenso y el hombro ensangrentado, mantenía firme el volante acelerando hasta donde el viejo motor lo permitía. Los disparos comenzaron a silbar en el aire, resonando contra la carrocería de la camioneta. Un vidrio estalló esparciendo esquirlas sobre Camilo, quien instintivamente se agachó protegiendo a Isabela. Sabía que era cuestión de minutos, que los esbirros los alcanzaran y que si eso sucedía, no habría piedad, no habría acuerdos. Santiago giró bruscamente hacia una carretera secundaria rodeada de densos árboles. La hierba alta rozaba los costados del auto, mientras el sonido de los motores detrás de ellos resonaba entre los árboles. Camilo buscaba desesperadamente una salida, un giro, un desvío, cualquier cosa que pudiera darles una ventaja. Allí, en medio de la oscuridad y el sonido de los disparos, Camilo comprendió que ya no bastaba con huir, había que luchar si querían sobrevivir. Encontró una vieja escopeta debajo del asiento, probablemente olvidada allí durante años, y sin dudarlo armó el arma con manos firmes, con la vista fija en el camino de atrás. Cuando la camioneta negra intentó forzar un adelantamiento, Camilo se subió al costado de la camioneta, usando la poca protección que tenía, y disparó de un solo tiro, impactando en el capó del vehículo, que perdió el control y se estrelló violentamente contra un árbol. El ruido del impacto resonó en la noche, un sonido seco y brutal que pareció congelar el tiempo por un instante. Santiago aprovechó el momento para abandonar el camino y tomar un sendero angosto donde el matorral era aún más denso y donde las posibilidades de ser seguido eran mínimas. El motor gemía a cada paso, el olor a aceite quemado y sangre se mezclaba con el aire pesado y viciado de la noche tropical. Finalmente, después de unos minutos que parecieron una eternidad, llegaron a una vieja cabaña escondida en medio del bosque. Santiago estacionó el auto de todos modos y se desplomó sin fuerzas. Camilo corrió a ayudarlo, mientras Isabela comenzaba a llorar, asustada. El anciano estaba débil, perdía sangre rápidamente y necesitaba atención urgente. Dentro de la cabaña todo era polvo y madera podrida, pero sería refugio por unas horas. Camilo acostó a Santiago sobre un colchón roto mientras improvisaba una venda con trozos de tela vieja. Sabía que necesitaban un médico, pero también sabía que no podían exponerse ni aún ni mientras cargaran documentos que valían más que sus propias vidas. Mientras intentaba calmar a Isabela, Camilo escuchó a Santiago murmurar con voz débil, casi como una confesión, el verdadero origen de toda la guerra entre los Rivas, la razón por la cual habían muerto tantos. El secreto enterrado en esos documentos no era solo sobre fortuna o poder. Se trataba de una herencia manchada de sangre sobre crímenes que se extendían más allá de la familia, involucraban políticos, jueces, militares, y si Camilo revelaba, antes de poder preguntar más, escuchó pasos acercándose por el bosque, pasos rápidos y decididos que rompían ramas y aplastaban hojas secas. Camilo supo en ese momento que no estaban solos y que tal vez la próxima bala sería demasiado precisa para evitarla. Todo lo que derribaría no solo a Esteban, sino a la mitad de los poderosos de Caracas. Camilo agarró con fuerza la escopeta. Su corazón latía como un tambor mientras los pasos se acercaban por el oscuro sendero. Cada chasquido de una rama, cada suspiro de viento parecía aumentar la tensión. El joven colocó a Isabela escondida detrás de un viejo armario de madera cubierto de trapos sucios y se posicionó entre ella y la improvisada puerta de la cabaña, dispuesto a luchar hasta el final. La puerta crujió con un fuerte empujón y por un momento el tiempo se detuvo. Don Fermín apareció en la entrada apoyado en su bastón, respirando con dificultad, con el rostro marcado por el polvo y el esfuerzo. Camilo bajó el arma,
sintiendo una oleada de alivio y desesperación mezcladas. Don Fermín cerró la puerta detrás de él y cruzó la habitación con pasos vacilantes, hasta sentarse al lado de Santiago, quien gemía suavemente de dolor. «Ya vienen», murmuró el anciano con los ojos llenos de tristeza. «No tenemos mucho tiempo, necesito contarlo todo antes de que sea demasiado tarde». Camilo se arrodilló frente a él, sintiendo la gravedad de las palabras. Sabía que esas siguientes frases cambiarían todo lo que sabía sobre su vida, sobre su hija, sobre la maldición que parecía seguir su sangre. Don Fermín respiró hondo. Sus ojos brillaban a la tenue luz de la lámpara y comenzó a contar que Héctor Rivas no era solo un hombre poderoso, era un hombre peligroso, involucrado en tráfico de tierras, lavado de dinero y negocios políticos sucios. Para mantener limpio el apellido falsificó testamentos, hizo eliminar testigos y compró preciosos silencios. Camilo escuchó en silencio, con el estómago revuelto con cada revelación, pero lo más doloroso llegó cuando don Fermín le contó que la madre de Camilo, una joven llamada Mariana, había sido una de las víctimas de este sucio imperio, seducida y luego descartada como si nada. Mariana quedó embarazada y Héctor Rivas intentó obligarla a abortar, pero ella huyó con la ayuda de Santiago y don Fermín, llevándose al bebé con ella. Durante años se escondieron, moviéndose de ciudad en ciudad, hasta que un sospechoso accidente le quitó la vida a Mariana, dejando huérfano al pequeño Camilo. Fue don Fermín quien lo crió en secreto, siempre mirando por encima del hombro, temiendo el día en que los Rivas descubrieran que la sangre prohibida aún manaba viva. El brazalete de oro de Isabela, el parecido físico, los documentos robados, todo ahora tenía sentido. Camilo no era solo un bastardo olvidado, era el heredero legítimo de un linaje que había intentado borrarlo a cualquier precio. Isabela era la esperanza de una nueva historia, o la última víctima de una guerra que nunca terminó. Afuera de la cabaña, los sonidos de motores y voces comenzaron a resonar entre los árboles. Estaban rodeados, sin tiempo para planes complejos, sin tiempo para escapar. Don Fermín sacó de su bolsillo una cajita de madera y se la entregó a Camilo. Dentro de ella, un viejo medallón con las iniciales MR y una llave de caja fuerte de banco. «Es todo lo que queda de la dignidad de nuestra familia», dijo el anciano con lágrimas en los ojos. «Protege esto con tu vida, protege a Isabela. Sobre todo ella es el futuro que tanto temen». Camilo cerró la caja sintiendo el peso, no solo de la madera y el metal, sino de generaciones de dolor y lucha, y por primera vez en su vida supo exactamente quién era y qué tenía que hacer. Un disparo rompió la noche, seguido por la rotura de la ventana de la cabaña. Camilo levantó la cabeza y vio las siluetas, armadas acercándose a través del bosque. Esta vez no habría más fugas, solo enfrentamiento. Camilo se arrojó a un lado mientras otro tiro atravesaba la pared podrida de la choza. Sostuvo a Isabela contra su pecho, protegiéndola de la metralla. Don Fermín se arrastró hacia Santiago, tratando de levantar a su sobrino que gemía de dolor. Los hombres afuera gritaban órdenes rápidas coordinando el asedio. Cada segundo la tensión aumentaba. Cada latido parecía más fuerte que el ruido de los propios disparos. El joven sabía que no podrían durar mucho en esas condiciones. Necesitaba pensar rápido. Rebuscó con la mirada en la cabaña, buscando alguna ruta de escape, alguna oportunidad para engañar a los hombres que ahora los cazaban como animales. Encontró una pequeña abertura en el piso cubierta por tablas. Era un viejo sótano de almacenamiento, tal vez la única posibilidad que tenían de sobrevivir. Camilo abrió el paso con dificultad, empujando a Isabela adentro primero, ayudando a Santiago a bajar a pesar de su herida. Don Fermín fue el último antes de desaparecer por el agujero, justo a tiempo para escuchar a los asaltantes invadir la cabaña con una explosión de violencia y furia. Pisotearon fuerte, rompieron muebles, voltearon todo buscando huellas, pero no encontraron a nadie. En la estrecha oscuridad del sótano, Camilo respiraba fuerte. El olor a tierra húmeda y madera vieja invadía sus pulmones. Isabela sollozaba suavemente contra su pecho. Santiago susurraba palabras de aliento, tratando de mantener a la niña tranquila, incluso mientras su sangre manchaba el piso debajo de ellos. Don Fermín mantuvo una mano firme sobre el hombro de Camilo, como un recordatorio silencioso de que todavía estaban vivos. Después de horas que parecieron días, los atacantes
se dieron por vencidos. La camioneta negra se alejó rugiendo, llevándose consigo el olor a muerte. Camilo esperó un poco más antes de subir con cuidado, comprobando que realmente estaban solos. La cabaña estaba destruida, pero el camino a seguir aún estaba abierto si tenían el coraje de seguirlo. Al salir a la noche silenciosa, fueron sorprendidos por un auto detenido en el camino más adelante. De él descendió una mujer, sus talones clavándose en la suave tierra como puñales. Renata, su ropa elegante contrastaba con la brutalidad de la noche. Sus ojos ya no transmitían la desesperación que tenían antes. Ahora eran fríamente calculadores, como si cada gesto hubiera sido ensayado 1000 veces. Levantó las manos para mostrar que estaba desarmada. Una sonrisa falsa pintada en su rostro. Dijo que venía a negociar, que estaba cansada de la guerra. Prometió ayuda, prometió seguridad para Isabela, a cambio de la carpeta de documentos que Camilo guardaba su cuerpo entre Renata y la niña, sintiendo el olor podrido de mentiras que emanaba de ella como perfume barato. Renata se acercó lentamente a las dulces palabras, tratando de disfrazar la serpiente que se arrastraba detrás de la voz. Ella ofreció un nuevo comienzo. Ella ofreció una fortuna. Dijo que todo podía terminar ahí, que podrían desaparecer juntos, olvidando todo lo sucedido. Camilo escuchaba en silencio, su corazón se estrujaba. Sabía que cada palabra era una trampa lista para cerrarse sobre ellos. Cuando Renata extendió su mano con una sonrisa fría, algo brilló bajo la manga de su blusa. Un pequeño transmisor escondido. Ella no estaba sola, era una emboscada, y Camilo supo que si caía en esa trampa, nunca volvería a ver el amanecer con Isabela. Antes de que pudiera reaccionar, los faros de varios autos aparecieron entre los árboles iluminando el camino aislado, como ojos hambrientos. Rodeando a su Camilo apretó a Isabela contra su pecho y supo que el verdadero infierno apenas comenzaba. Camilo retrocedió instintivamente, tirando a Isabela hacia atrás, sus ojos saltando entre las decenas de faros que iluminaban el camino, los autos acercándose lentamente, los hombres armados emergiendo de las sombras como depredadores oliendo sangre. Renata sonrió satisfecha, como si hubiera ganado una batalla que nunca debió comenzar. Don Fermín se colocó entre Camilo y la amenaza, el anciano con su bastón firmemente en sus manos. Su mirada serena cargaba un coraje que años de miedo nunca pudieron borrar. Santiago, a pesar de que estaba herido, jaló a Camilo del brazo, susurrándole que corriera para alejarse mientras aún había tiempo. Pero Camilo sabía que correr ahora sería condenarlos a todos. Renata dio unos pasos hacia adelante. Su voz cortó el pesado silencio de la noche. Entrega la carpeta y el bebé, y tal vez te dejemos vivir. Sus palabras sonaron como cuchillas frías. Camilo apretó a Isabela contra su pecho, sintiendo la respiración acelerada de la niña. Sabía que la carpeta contenía pruebas que podían destruir no solo la fortuna de Rivas, sino también la mitad de los nombres importantes de Caracas. Los hombres se rodearon lentamente, formando un arco de muerte cerrando todas las salidas. Camilo miró a don Fermín, a Santiago, a Isabela, y supo que ya no había lugar a dudas. Eran sus vidas contra la mentira que sostenía. A esos hombres era la elección inclinarse o luchar hasta el último aliento. Con un gesto casi imperceptible, don Fermín colocó algo en las manos de Camilo, una pequeña granada de humo improvisada hecha con pólvora y trozos de metal oxidado, una última carta escondida en el bolsillo de alguien que conocía muy bien los juegos sucios de los poderosos. Camilo respiró hondo, sus músculos listos para actuar. Su mente se centró solo en proteger lo que quedaba de su vida. Con un movimiento rápido, sacó la clavija de la granada y la arrojó en medio de los hombres. La explosión de humo fue inmediata, cubriendo todo con una espesa niebla. Gritos de sorpresa resonaron cuando se dispararon al azar. Camilo corrió con Isabela en brazos, siguiendo a Santiago, quien se tambaleaba pero avanzaba decidido. Don Fermín iba detrás de él con la velocidad que su edad le permitía. Corrieron hacia el denso bosque, zambulléndose entre ramas, espinas, piedras cortantes, cada paso una lucha contra el dolor y el miedo. El humo detrás de ellos comenzó a disiparse y los hombres armados reanudaron su persecución, las luces de los autos iluminando huecos en el bosque como ojos demasiado atentos para perder su juego. Camilo sabía que no podían seguir corriendo.
Para siempre necesitaba un plan, necesitaba aliados, y el único lugar donde podrían encontrar algún tipo de apoyo sería la ciudad vecina, Puerto La Cruz, un lugar donde las viejas promesas todavía valían más que el dinero, un lugar donde unos pocos todavía recordaban lo que significaba el honor. El grupo avanzaba por el bosque, exhaustos, heridos, pero vivos, cuando escucharon un nuevo ruido. No era el sonido de los secuaces, era otro motor, algo más, pequeño, más ágil. Camilo sintió que la esperanza subía a su pecho por primera vez en horas hasta que vio quién conducía el nuevo vehículo y se le heló la sangre. Al volante de la camioneta que cruzaba el camino de terracería, la hija de Esteban era Valeria. Su mirada fija en Camilo e Isabela sin sonreír, sin pestañear, pero ella estaba allí para salvarlos o para terminar el trabajo de su propio padre. El motor de la camioneta rugió bajo, mientras Valeria mantenía sus ojos fijos en Camilo. Su expresión era indescifrable. No había miedo ni lástima, solo una determinación fría que hizo dudar a Camilo. Por un momento el cuerpo de Isabela tembló en sus brazos y el instinto de protección gritó en su mente. No confiar en nadie, ni siquiera en ella. Valeria abrió la puerta del pasajero con un gesto rápido, ordenándole subir. Santiago miró a Camilo con recelo. Don Fermín también dudó, pero el tiempo no estaba. De su lado los gritos de los secuaces ya resonaban en el bosque y los rayos de luz se acercaban entre los árboles. Camilo tomó la decisión por impulso, corrió hacia la camioneta y se subió tirando de Isabela junto con Santiago, y don Fermín se arrastró detrás de él. Valeria aceleró sin decir palabra. Las ruedas chirriaban en la tierra suelta. La camioneta atravesaba la noche a gran velocidad, subiendo senderos estrechos mientras las balas rebotaban en el metal. La persecución continuaba ferozmente, pero Valeria conocía esos caminos como nadie, y en pocos minutos lograron perder a sus perseguidores, dejando atrás el olor a humo y pólvora. El silencio dentro del auto era asfixiante. Santiago apretaba la herida en su hombro, don Fermín miraba al horizonte con ojos endurecidos y Camilo apretaba fuertemente a Isabela contra él, como si en cualquier momento pudiera ser arrancada de sus brazos. Valeria conducía con el rostro impasible, como una estatua de carne y hueso. Finalmente, se detuvieron en un viejo taller abandonado en medio de un terreno baldío. Valeria apagó el motor y se volvió hacia Camilo, con los ojos llenos de antigua amargura. Sacó un pequeño pendrive de su bolsillo y se lo arrojó. «Aquí tienes la prueba que necesitas», dijo la voz ronca, casi un susurro. «La robé de la oficina de mi padre antes de que todo se desmoronara». Camilo tomó el pendrive sin confiar del todo, pero sabiendo que cualquier cosa podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. En ese momento Valeria bajó la cabeza y murmuró que estaba cansada de mentiras, cansada de ver gente inocente pagando por los pecados de hombres poderosos. Quería destruir a Esteban tanto como ellos. Mientras planeaban su siguiente paso, decidieron que la única manera de sobrevivir era publicarlo todo, entregar los documentos a la prensa y revelar al mundo quiénes eran los verdaderos Rivas, mientras Santiago y don Fermín discutían la mejor estrategia. Camilo salió por un momento a respirar el aire lleno de tensión y miedo. Fue en ese breve momento que todo cambió cuando Camilo regresó al taller, para encontrar solo a un Santiago vacío e inconsciente en el piso, don Fermín noqueado y Valeria desaparecida junto con Isabela. La desesperación se apoderó de él como una tormenta. La pequeña se la habían vuelto a llevar y esta vez Camilo supo que no habría piedad del otro lado. Sin tiempo que perder, Camilo sacudió a Santiago, que amaneció aturdido y con la cara ensangrentada. Don Fermín tosía tratando de recuperar el aliento, pero la pregunta flotaba sobre todos como una frase: ¿quién había traicionado realmente a quién en esa guerra sucia? En la banca del taller Camilo encontró una nota manuscrita con letras temblorosas: «Deja los documentos en la vieja estación de tren abandonada. Ven solo o no, volverás a ver a tu hija con vida». El reloj de su vida y la de Isabela empezaba a correr más rápido que nunca. Camilo sintió la nota arder en sus manos, como si cada palabra fuera un golpe en su corazón. La idea de entregar los documentos y perder la única oportunidad de justicia era insoportable, pero la imagen de Isabela, asustada en algún lugar desconocido, era aún más devastadora. Sabía que no tenía otra opción.
Tendría que arriesgarlo todo para salvarla. Santiago intentó levantarse, pero su respiración era irregular y su piel muy pálida. Don Fermín, a pesar de su edad, demostró una fuerza impresionante, sosteniendo a su sobrino y mirando a Camilo con una firmeza que desafiaba la crítica situación. «No podemos ir contigo», dijo el viejo con voz firme. «Tendrás que hacerlo solo, pero recuerda, no confíes en nadie». Camilo preparó una pequeña mochila, colocando dentro solo lo imprescindible: el pendrive, documentos y una vieja pistola oxidada que Santiago le regaló como último recurso. En el fondo de la mochila también guardaba el medallón y la pequeña caja de madera, legados silenciosos de una historia que aún pesaba sobre sus hombros. Salió del taller con pasos firmes, el corazón acelerado y el alma hecha pedazos. La estación de tren abandonada estaba aproximadamente a 1 hora de distancia, un lugar olvidado por el tiempo y la modernidad, rodeado de vías oxidadas y pasto alto. La luna llena iluminaba la escena de manera fantasmal. Las sombras bailaban entre los vagones abandonados y el viento silbaba por las ventanas rotas como antiguos lamentos. Camilo llegó puntual como ordenaba la nota, solo, caminando por el terreno desolado. Cada paso resonaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un centro de vida. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada sombra, buscando alguna señal de Isabela o sus secuestradores. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido. De repente una luz fuerte lo cegó y una voz metálica resonó por el megáfono. «Tira la mochila al suelo y aléjate, Camilo». Obedeció lentamente a sus ojos, tratando de adaptarse a la luz. Vio figuras armadas, posicionadas en los viejos carros, listos para disparar al menor signo de traición. La tensión asfixiaba cada músculo de su cuerpo, preparado para reaccionar ante cualquier movimiento. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, 2 hombres bajaron rápidamente, recogieron la mochila y comenzaron a registrarla, inspeccionando su contenido con atención. Camilo contuvo la respiración cuando uno de ellos levantó el pendrive, luciendo satisfecho, como si llevara la victoria que buscaban, pero aún no había señales de Isabela. La voz volvió a resonar, ahora más cerca. «Ven al cobertizo principal si quieres ver a la niña con vida». Camilo caminó con el corazón apesadumbrado por el patio de la estación. Sus pasos crujían en la grava suelta. El cobertizo estaba casi completamente a oscuras, iluminado solo por antorchas improvisadas y la pálida luz de la luna filtrándose por los agujeros del techo. Dentro del almacén vio a Valeria parada al lado de Isabela, quien estaba atada a una silla, sus pequeñas manos atadas con cuerdas gruesas. La mirada de la niña era de puro terror. Valeria sostenía un arma en sus manos. Sus ojos estaban rojos de ira y desesperación. Ella era la que lideraba todo. Ella no era solo una cómplice, ella era la autora intelectual detrás del secuestro y ahora parecía dispuesta a llegar hasta el final. Valeria apuntó el arma a la cabeza de Isabela con manos temblorosas y le gritó a Camilo que eligiera entre salvar la verdad o salvando a su hija. Había llegado el momento de tomar decisiones y ya no había lugar para los arrepentimientos. El dedo de Valeria comenzó a apretar el gatillo mientras las lágrimas corrían por su rostro, y Camilo, con el corazón acelerado, supo que tenía solo un segundo para tomar su decisión. Pero ¿qué sacrificio estaba realmente dispuesto a hacer? Camilo apretó el boleto entre sus dedos mientras intentaba mantener la calma. El pedido era claro: entregar los documentos en la estación de tren abandonada, ir solo y rezar para ver a Isabela con vida del otro lado. El miedo consumía sus pensamientos, pero el amor por su hija era más fuerte que cualquier amenaza. Santiago intentó levantarse, apoyado contra las paredes del taller. Don Fermín se arrastró hacia él con dificultad, intentando detener la hemorragia. Ambos sabían que no podían ayudar en ese momento. Sus fuerzas estaban agotadas. Todo dependía ahora del coraje de Camilo. Con manos temblorosas, Camilo separó la carpeta con los documentos, el pendrive, el medallón y la vieja pistola que le había regalado Santiago. Metió todo en una sencilla mochila, se la colgó a los hombros y respiró hondo, sintiendo el peso del destino en su espalda. El camino hacia la estación parecía interminable. La luna iluminaba el camino accidentado y silencioso. Cada sonido en el matorral circundante parecía más fuerte. Cada sombra parecía un enemigo listo para saltar. Sus pensamientos estaban confusos,
tratando de encontrar una salida que no implicara perder a Isabela o perder la única oportunidad de justicia. Cuando llegó a la estación, el escenario era de abandono, vías oxidadas, pasto alto y estructuras desmoronadas. Era el lugar perfecto para un encuentro sin testigos. Camilo avanzaba lentamente, prestando atención a cada movimiento y cada sonido. Una luz brillante explotó frente a él, cegándolo por unos segundos. Una voz áspera le ordenó soltar su mochila y alejarse. Camilo obedeció, soltando lo único que tenía para negociar por su hija, sus ojos tratando de perforar la oscuridad, buscando alguna señal de Isabela. Los hombres surgieron de las sombras, armados como cazadores de frío, recogieron la mochila y rebuscaron en su contenido, confirmando que la valiosa carpeta de documentos estaba allí. Camilo contuvo las ganas de correr hacia ellos, sabiendo que cualquier movimiento precipitado les costaría demasiado. Entonces volvió la voz diciéndole que fuera al almacén principal si quería ver a la niña con vida. Camilo siguió caminando con pasos firmes, el miedo y la ira librando una batalla en su interior. Sus ojos buscaban una salida, aunque sabía que tal vez no la hubiera. Dentro del almacén, el aire era pesado, olía a óxido y moho. En el centro del espacio, iluminado por lámparas tenues, Isabela estaba atada a una silla, Valeria, a su lado, empuñando una pistola, el rostro desfigurado por la furia, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Camilo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Isabela estaba viva pero vulnerable, y Valeria no parecía dispuesta a negociar. Era como si todo el dolor que había cargado durante años hubiera explotado allí en ese momento, transformándola en algo irreconocible. Valeria gritó que había destruido todo, que su padre estaba muerto, que la familia estaba en ruinas, y que era culpa suya, y ese niño que nunca debió nacer. Cada palabra suya, cortada como un cuchillo, cada lágrima parecía más venenosa que 1000 balas. Camilo intentó discutir, intentó hacerle recordar quién era ella, la promesa de cambio, la esperanza que aún podía existir, pero Valeria estaba sorda a todo eso. Su alma parecía haber cruzado ya el punto de no retorno. El arma temblaba en sus manos, pero su dedo estaba firme en el gatillo. Bastaba un segundo, un instante de pérdida de control, y todo terminaría en tragedia. Camilo sabía que debía actuar, pero cualquier movimiento brusco podía costarle la vida a su hija. De repente Valeria arrojó algo a sus pies, una pequeña caja de metal con un botón rojo en el centro. Sus palabras resonaron como una frase: o presionas este botón y lo borras todo, o aprieto el gatillo y lo borro. Camilo miró la caja de armas de Isabela para Valeria y supo que ninguna elección sería limpia. Ninguna decisión vendría sin dolor, y en ese momento se dio cuenta que quizás el peor enemigo no era el que portaba un arma, sino el que llevaba el corazón roto. Camilo respiraba pesadamente mientras miraba la caja de metal a unos pasos de distancia. El botón rojo brillaba en la tenue luz como una invitación al abismo del otro lado. El arma de Valeria temblaba, pero seguía apuntando firmemente a la cabeza de Isabela. El tiempo parecía encogerse a su alrededor como una trampa invisible. Cada segundo era un golpe en su pecho, cada parpadeo un riesgo de perder todo lo que amaba. Camilo dio un paso adelante, con las manos en alto, la mirada fija en Valeria, tratando de encontrar en ella algún rastro de la joven que una vez sonrió escondida en las escaleras de la mansión de Rivas. Valeria gritó palabras confusas acusando a Camilo, culpando a Isabela, culpándose a sí misma por el colapso de todo lo que conocía. Ella era un alma rota, cargando el peso de generaciones de pecados, una heredera de mentiras que ahora ya no sabía distinguir el amor del odio. Camilo lentamente se arrodilló en el suelo, manteniendo sus manos visibles, hablando en voz baja, tratando de llegar a su corazón, diciendo que aún podía elegir un camino diferente, que aún podía salvarse salvando a Isabela. Pero Valeria parecía sorda. Sus lágrimas ya no lavaban su dolor, solo lo agudizaban. Don Fermín y Santiago aparecieron en la entrada del almacén, arrastrándose en silencio, con el rostro marcado por la huida, la lucha por una esperanza casi perdida. No dijeron nada, solo miraron a Camilo con la confianza silenciosa de quien sabe que el verdadero coraje está hecho de sacrificios. El dedo de Valeria vaciló por un momento. Camilo aprovechó ese lapso,
para echar un vistazo rápido hacia la derecha, donde había un montón de barriles viejos. Podría usar eso como una distracción si lograba ahorrar solo unos segundos, pero sabía que era un riesgo enorme, un riesgo que podría costarle todo. Camilo volvió a hablar esta vez con más firmeza, diciendo que los Rivas estaban muertos, pero que Valeria aún podía vivir libre, construir algo nuevo, algo limpio, algo que no estuviera manchado de sangre y mentiras. Su voz hizo eco en el almacén mezclada con el sonido lejano de sirenas, tal vez la policía, tal vez más enemigos que nadie conocía. Valeria se mordió el labio. Sus ojos brillaban de desesperación y enojo, sus brazos temblaban más fuerte, su respiración era irregular, y en un gesto inesperado, pateó la caja de metal como rechazando esa cruel elección. El arma seguía apuntando a Isabela, pero había una vacilación, un grito atrapado en su garganta. Camilo aprovechó el momento, saltando hacia un lado, derribando la pila de barriles que explotaron en un estrépito de madera astillada. El sonido resonó por el almacén, confundiendo a los hombres armados en las sombras, generando segundos preciosos para actuar, segundos que valieron vidas. En medio de la confusión, Santiago se arrastró hacia Isabela, cortando rápidamente las cuerdas que la sujetaban, mientras don Fermín apuntaba con su vieja arma a la entrada, tratando de contener a los esbirros que comenzaban a invadir el lugar. Todo sucedió demasiado rápido. Se hicieron disparos, se encendieron luces, se mezclaron gritos y órdenes. Camilo corrió hacia Valeria, quien ahora estaba de rodillas, el arma resbalando de sus manos. Ella lo miró con los ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía que no cabía en ese cuerpo joven. Las lágrimas cayeron pesadamente y ella no ofreció resistencia, solo susurró: «Perdóname». Antes de que Camilo pudiera responder, un disparo atravesó el almacén impactando a Santiago en el pecho. El viejo cayó hacia atrás con un gemido ahogado. Don Fermín gritó el nombre de su sobrino, pero no hubo tiempo para llorar. Camilo agarró a Isabela en sus brazos y corrió hacia la salida junto con don Fermín, tirando a Valeria del brazo. Los disparos continuaron zumbando a su alrededor mientras cruzaban el oscuro patio de la estación hacia la libertad o quizás hacia una nueva trampa, mientras frente a ellos aparecía una figura familiar llevando una nueva amenaza en sus ojos y manos. Era Esteban vivo, ensangrentado, furioso, el último monstruo que creían haber dejado atrás, que ahora había regresado para cobrar el precio de todas las traiciones. Esteban levantó su arma apuntando a Camilo e Isabela, mientras una fría sonrisa aparecía en sus labios agrietados por la rabia. Y en esa noche sin ley, solo uno de ellos saldría vivo de allí. El disparo resonó en la estación abandonada, como el rugido de una bestia herida. Esteban, con los ojos inflamados de ira, apuntó directamente al pecho de Camilo, con los dedos firmes en el gatillo, como si el tiempo y el dolor lo hubieran transformado en algo irreconocible. Camilo empujó a Isabela hacia atrás en un movimiento instintivo, protegiéndola con su cuerpo. Sintió el viento de la bala pasar cerca de su rostro, cortando el aire pesado de la noche. Don Fermín intentó contraatacar con la vieja pistola, pero la edad y el cansancio le hicieron fallar el tiro, que rebotó sin rumbo entre los rieles oxidados. Valeria miraba todo arrodillada en el suelo, como si estuviera atrapada entre dos realidades, sus ojos llenos de lágrimas, sus manos temblando. Parecía un pedazo roto, incapaz de actuar, incapaz de decidir de qué lado estaba realmente. Esteban avanzó hacia Camilo, pateándolo fuerte en el pecho, haciéndolo caer de espaldas sobre la grava, las piedras cortando su piel. Camilo luchó por mantener a Isabela a salvo mientras intentaba levantarse. Sentía el sabor amargo de la tierra y la sangre en su boca, pero su mirada nunca abandonó a su hija. El viejo don Fermín se tambaleó hacia ellos, tratando de interponer su frágil cuerpo entre Esteban y Camilo. Su gesto desesperado hizo dudar a Esteban, por un momento lo justo, para que Camilo se lanzara contra él. Los dos rodaron por el suelo, intercambiando golpes, cada golpe cargado de años de odio e injusticia. El arma de Esteban salió volando, quedando entre las vías. Camilo intentó alcanzarla, pero Esteban echó hacia atrás su hombro, rompiendo el movimiento. Los dos se levantaron jadeando, cuerpos marcados por la lucha. Almas marcadas por el pasado se enfrentaron como fieras en un duelo, que ya no era solo por el presente, era por todo el dolor de generaciones.
Camilo habló entre dientes apretados y dijo que Esteban podría matarlo allí, pero nunca destruiría la verdad, nunca borraría lo revelado. Esteban soltó una risa seca y desesperada, como quien no tiene nada que perder, levantó un trozo de hierro oxidado dispuesto a acabar con todo. Fue entonces que Valeria se levantó, sus ojos se encontraron con los de Camilo, y luego con los de Esteban. Había una decisión en ellos, un coraje que ni siquiera ella sabía que todavía poseía. Antes de que Esteban pudiera atacar, gritó su nombre y lo arrojó contra el suelo, haciendo que todos se congelaran por un segundo. Camilo aprovechó la distracción y corrió hacia Isabela, tomándola en sus brazos. Valeria apuntaba con el arma a su propio padre. Ahora las lágrimas caían a torrentes, el arma temblaba en sus manos, pero su mirada era firme como nunca lo había sido. Esteban se volvió hacia Valeria, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras el sonido de las sirenas se acercaba por el camino. Esa noche, todos tendrían que elegir entre sangre o redención. La mirada de Valeria cortó el silencio como una espada. El arma seguía apuntando a Esteban, quien respiraba pesadamente, sin saber si avanzar, huir o pedir perdón. Las sirenas ahora estaban muy cerca, muy cerca. El sonido de los vehículos mezclado con el viento frío de la madrugada traía una inevitable sensación de fin. Camilo sostuvo a Isabela en sus brazos, sintiendo su corazón latir contra su pecho, su mirada sin apartarse de Valeria, una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que cualquier decisión que ella tomara cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban en esa parte olvidada del mundo. Esteban intentó dar un paso hacia su hija, pero Valeria tensó el brazo gritándole que no se acercara más. Su voz se ahogaba de dolor y furia por primera vez en su vida. Ella no era la sombra de su padre, era algo nuevo, ella era algo libre. Las palabras salían de ella como una avalancha. Nos destruiste, padre, nos hiciste sangrar, y ahora quieres borrar todo como si nunca hubiera pasado. Don Fermín se arrastró por el suelo intentando llegar hasta Camilo e Isabela, protegiéndolos con su propio cuerpo. Debilitado, cargando aún con el peso de tantos años de culpa y omisión, sus ojos llorosos vieron la escena con la tristeza de quien sabe que la historia de Rivas llegaba a su fin allí en aquella estación muerta. Valeria comenzó a llorar mientras bajaba lentamente el arma. Esteban aprovechó el momento de debilidad y avanzó tratando de arrebatarle el arma de las manos. Camilo corrió hacia los dos, dejando a Isabela bajo la protección de don Fermín. El choque de cuerpos resonó por toda la estación mientras Valeria y Esteban peleaban por la posesión del arma. Un disparo sonó en medio de la pelea. El sonido seco rasgó la noche por un segundo. Todo se detuvo. El silencio cayó pesado como plomo hasta que Esteban cayó, de rodillas, la sangre corriendo lentamente por su camisa manchada de tierra, y sudor sus ojos buscaron a Valeria por última vez antes de que su cuerpo cayera sobre los rieles oxidados. Valeria cayó a su lado sollozando, con el rostro enterrado entre sus manos. Camilo se acercó sin decir nada, sin juzgar, sin culpar, solo sintiendo el dolor palpitando en ondas a su alrededor. Isabela lloró suavemente, agarrándose del pantalón de don Fermín, como si sintiera la muerte en el aire que flotaba en la habitación. Los vehículos llegaron poco después. Los policías invadieron el lugar, armas en mano, gritando órdenes. Esposas, Camilo entregó los documentos y el pendrive en manos de un agente, explicando en pocas palabras todo lo que había pasado en aquel infierno. Valeria se la llevaron en silencio, con la vista baja, las manos temblorosas, sin resistirse, como si aceptara el peso de su propio destino. Camilo se quedó allí en medio de la estación, mientras el sol empezaba a salir tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, como si hasta el universo mismo clamara por el final de esa podrida historia y al mismo tiempo por la oportunidad de que algo nuevo comenzara, pero en el fondo sabía que aún no había terminado, que aún había peligrosos y traicioneros pedazos sueltos acechando en las sombras. Mientras se vaciaba la estación, un hombre con traje oscuro observaba desde lejos con una fría sonrisa en los labios, sosteniendo en sus manos una nueva carpeta llena de documentos secretos. Camilo aún no lo sabía, pero la verdadera guerra apenas había comenzado. Camilo observó la estación ahora vacía. Sintió el olor a pólvora y polvo pegado a su piel.
El sonido de las sirenas se alejaba llevándose consigo los últimos restos de una historia marcada por el dolor, la traición y la sangre. Sostuvo a Isabela en sus brazos como si sostuviera su propia alma, jurando en silencio que nada la volvería a alejar de él. Don Fermín estaba sentado en uno de los bancos oxidados, con la mirada perdida en el horizonte como quien carga con el peso de generaciones de errores y arrepentimientos. Santiago había sido llevado al hospital inconsciente y su vida aún pendía de un frágil hilo. Camilo sabía que la guerra que enfrentarían dejaría profundas cicatrices en todos ellos. Las primeras noticias comenzaron a aparecer en los matutinos: documentos filtrados, grabaciones ocultas, confesiones tardías, una avalancha de revelaciones que arrastraban consigo a empresarios, políticos, jueces, toda una élite construida sobre cadáveres. El nombre de los Rivas aparecía en los titulares no como un ejemplo de éxito, sino como un retrato perfecto de la corrupción que dominaba el país. Camilo rechazó entrevistas, rechazó premios, rechazó la fama, solo quería desaparecer, reconstruyendo su vida lejos de los reflectores. Quería darle a Isabela una infancia sencilla, a salvo del peso de pecados que no eran de ella. Compró una pequeña casa en las afueras de Puerto La Cruz, un edificio modesto, rodeado de árboles y silencio. Don Fermín se fue a vivir con ellos. Su mala salud no le impidió enseñarle a Isabela a plantar flores, cuidar perros abandonados, escuchar el sonido del viento en las mañanas claras. Era como si intentara recuperar a través de la niña todo lo que había perdido con sus propios hijos y nietos. Era su silenciosa redención. Valeria fue juzgada. Su confesión voluntaria pesó a su favor, pero la muerte de Esteban manchó su nombre como una sombra eterna. Aceptó la sentencia con la cabeza en alto, sin lágrimas, sin protestas, como si supiera que estaba pagando no solo por sus errores, sino también por los de quienes la precedieron. Camilo visitaba a Valeria, a veces en las tardes calurosas de los domingos. Le llevaba dibujos de Isabela para que ella los viera. Hablaba poco, escuchaba, pero cada encuentro entre ellos era una mezcla de culpa, perdón y esperanza. Un vínculo extraño e indestructible entre dos almas rotas que intentan encontrar un camino de regreso a la luz. Isabela se hizo fuerte y sonriente, su risa ligera como el viento, sus ojos curiosos brillando con cada descubrimiento. Camilo vio en ella no solo la hija que el destino le había dado, sino también la oportunidad de reescribir la historia y demostrar que la sangre no define quiénes somos, sino las decisiones que tomamos. Pero incluso en los días de mayor paz, incluso en las noches de mayor silencio, Camilo sentía una sombra lejana, una sensación de que algo todavía los observaba desde lejos, un eco del pasado que se negaba a ser enterrado. Sabía que mientras viviera, mientras Isabela creciera, siempre tendría que estar listo para luchar de nuevo. En una tarde nublada, llegó a la puerta de la pequeña casa una carta sin remitente, firmada con solo 2 iniciales y una críptica promesa.